Señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Eduardo Aquino, vicerrector académico en nombre propio del Instituto OMG y muy particularmente de la maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios, pues quisiéramos darle la más cordial de las bienvenidas a este webinar denominado Transacciones Transfronterizas. La maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios es nuestro, digamos, programa de maestría más reciente del Instituto OMG. Es un programa creado con el objetivo de formar profesionales en los aspectos clave de las transacciones de negocios, a fin de que puedan adquirir pues, conocimientos jurídicos especializados, pero sobre todo para una práctica integral. Y esto así, porque de hecho es el primer programa de maestría del Instituto OMG que está destinado a profesionales distintos al derecho, no solamente abogados, sino también a administradores de empresas, economistas, del área financiera, de los negocios. Y pues para dirigir la ejecución de este webinar y la conducción de este webinar, pues vamos a presentar al coordinador de la maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios, el señor Néstor Marte. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Luis. Un placer saludarte. ¿Cómo están todos los demás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te sientes? Gracias por la invitación, Néstor. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la oportunidad que nos brindan a Juan como director de la maestría y a un servidor como coordinador de la misma en poder transmitir a ustedes un poco de conocimiento sobre este programa. Quiero recalcar, adicional a lo que mi compañero Luis estuvo mencionando, que la maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios es un programa de posgrado creado con el objetivo principal de formar a profesionales en los aspectos de las transacciones de negocios, los aspectos claves. En ello vamos a tener un enfoque de que el participante pueda adquirir un conocimiento jurídico especializado y que pueda a través del programa desarrollar habilidades técnicas esenciales para resolver todos los problemas vinculados desde el punto de vista del diseño, de la administración y la ejecución estratégica de una transacción de negocios. Este programa de maestría tiene una duración de alrededor de 18 meses y cuenta con un pensum, con un sílabo de asignaturas muy relevante, muy disruptivo con relación a los nuevos tiempos, en la cual van a poder tener acceso a docencia sobre gestión de proyectos, sobre debida diligencia legal, sobre métodos de análisis, estructura de transacciones legales, diseño financieros. Vamos a ver también en la maestría la estructura de transacciones transfronterizas, cross-border transaction. El día de hoy vamos a tener a el profesor Juan Alcalde, que además es director de la maestría, conversando con nosotros sobre lo que es la asignatura de transacciones transfronterizas. De igual modo, la maestría cuenta con módulos sobre derecho de la competencia, gobierno corporativo y derecho de la propiedad intelectual. Yo creo que son temas bastante interesantes en el contexto que nos encontramos en el día de hoy. Bueno, Juan, ya hemos iniciado y nos gustaría conocer un poquito sobre lo que vamos a ver hoy, que lo hemos titulado Transacciones Transfronterizas. ¿Qué es eso, Juan? ¿Cómo podemos comprender? Háblanos un poco sobre la conceptualización sobre lo que es una transacción transfronteriza. Ok, bueno, gracias, Néstor, por la intro, por la presentación del programa. Yo os quiero abundar un poquito en algunos aspectos de lo que es la maestría antes de entrar a webinar o al seminario de manera más específica. Y creo que siempre lo digo, pero lo reitero en cada espacio que tengo, de que esta no es una maestría ordinaria o al uso de la que probablemente hayan oído ustedes hablar, que son de Derecho de los Negocios Internacionales o International Business Law, que quizá por el nombre se pudiera parecer a ese tipo de maestría. La realidad es que no lo es. Primero porque es mucho más multidisciplinar, como ya adelantó Néstor, porque va dirigida no solamente a abogados, juristas que se quieran especializar en la materia de derecho comercial o derecho mercantil internacional, sino que, digamos, tiene un alcance absolutamente comprensivo para que cualquier profesional que se quiera involucrar o que ya esté involucrado en transacciones de negocios,
no solamente desde un enfoque puramente legal, sino desde un enfoque también financiero, desde un enfoque de gestor del proyecto, desde un enfoque de coordinador de un gran equipo de trabajo que se enfrenta a este tipo de transacciones, pues pueda tener a su mano todas las herramientas que debe dominar. Por tanto, lo multidisciplinar de este programa lo hace absolutamente singular, novedoso, y yo se lo digo como lo pienso y como lo siento. No hay, por lo menos en el entorno latinoamericano, hasta donde conozco, ningún programa con este alcance y con este nivel de multidisciplinaridad. Entonces, Néstor le ha mencionado unas cuantas materias, muchas de ellas van dirigidas precisamente a que quien está a cargo o quien participa en este tipo de transacciones, pues quizás no tenga el control de disciplinas que son unas legales, unas financieras, otras de gestión de proyectos, no necesariamente, pero sí que va a tener un conocimiento bastante profundo de las categorías y de los conceptos. Todo eso va acompañado siempre, porque es un tótem del instituto, del método del caso, y por supuesto el método del caso va a ir siendo totalmente vertical y transversal a lo que es la enseñanza y a lo que es la transferencia de conocimiento por parte de los distintos profesores. Entonces, yo creo que merecía la pena abundar sobre esto. Yo particularmente creo que hay materias aquí atractivísimas, desde tener una gestión de proyectos realmente con una profesora certificada y particularmente brillante en la materia, hasta tener diseño financiero con una profundidad importante, métodos de análisis, que fundamentalmente abarca todo lo que tiene que ver con estrategia de negocios y cómo analizar esas transacciones desde 10.000 metros de altura para poder luego entrar a los detalles. Y desde ese punto de vista, como les digo, el resto de las materias también interesantísimas, pues lo que conforman es un núcleo comprensivo de aquellas transacciones de negocios que están muy enfocadas a poder realizarlas en cualquier jurisdicción, en cualquier país de nuestro entorno, del entorno regional. Por tanto, no vamos a estar viendo particularmente ninguna legislación local, sino que vamos a entrar en categorizaciones, en conceptualizaciones, de tal manera que podamos entender cualquier transacción que pueda ocurrir en Costa Rica o en Argentina o en Chile. Evidentemente, no vamos a ir a revisar ni las legislaciones ni las normas de contabilidad o financieras de cada uno de esos países, pero sí que vamos a extrapolar todos aquellos conceptos estratégicos que nos permitan abordar una transacción de este tipo en cualquier país. Y dicho esto, que creo que es como vamos a decir así, como un statement muy importante para tener la visión de qué es lo que persigue esta maestría. Pues a mí particularmente me toca la materia de transacciones transfronterizas y qué es lo que intentamos conseguir en esta materia de transacciones transfronterizas. Pues precisamente que después de haber visto lo que son las estructuras básicas de las transacciones legales y financieras, podamos abordar ya cuáles son los elementos particulares que esas transacciones transfronterizas, que normalmente se llaman cross-border o cross-border M&A, que creo que les sonará a todos, qué significa exactamente eso y cuáles son los drivers para entrar a analizar, a diseñar y a participar en su caso en ese tipo de transacciones. ¿Qué tienen en común estas transacciones transfronterizas con las que se hacen de manera local? Bueno, pues desde el punto de vista jurídico, pues básicamente se refieren al establecimiento de una nueva empresa, de un nuevo venture, de un nuevo emprendimiento, o bien a la adquisición de una empresa, de una compañía, de un holding empresarial ya existente. Pero probablemente ahí se acaban los puntos comunes, porque hay una serie de materias
de conocimientos que no están englobados en ninguna asignatura o ninguna materia que se pueda ver tanto en administración de empresas como en economía o en derecho. Entonces, realmente ahí es donde se construye, por así decirlo, la singularidad de la maestría, en este caso de la asignatura de la materia en particular. ¿Qué son las transacciones transfronterizas? Pues las transacciones transfronterizas, respondiendo a tu pregunta, Néstor, son toda aquella forma de inversión en una jurisdicción distinta a la de origen de los accionistas, socios o propietarios del capital, que se realiza en una jurisdicción o en multijurisdicciones, teniendo que entender cuáles son los elementos que permiten el aterrizaje, el landing de esa inversión en cada una de esas jurisdicciones. Evidentemente, el elemento internacional es evidente y está presente, pero hay luego muchos más elementos que tener en consideración. No sé si eso te explica. Sí, claro que sí. Yo creo que en esencia has tocado un punto muy relevante porque ciertamente una de las cosas, uno de los tópicos más importantes en este tipo de transacciones son los gobiernos. Y vemos que República Dominicana cuenta con un gobierno reciente que reciente cumple un año de gestión y ya vemos sobre la mesa diversos tipos de normativas que traen a lugar mejoras en los procesos burocráticos, mejoras en los procesos que facilitan las transacciones de negocio. ¿Cómo ves tú el que el profesional que tenga interés en esta maestría pueda tener una aplicación muchísimo más fluida que la que hemos tenido en anteriores experiencias? Bueno, desde el punto de vista de la interacción entre los distintos países y del destino de la inversión, pues evidentemente el principal punto, el primero de los puntos que analizamos es cómo se protege una eventual inversión extranjera en el país de destino. Eso que parece como muy obvio a la hora de diseñar una transacción de este tipo, pues no lo es tanto. Y hemos visto en muchas ocasiones que una vez que hay un interés por adquirir determinada compañía en cualquier país, que se está preparando al equipo para efectivamente tomar una posición, tomar una participación en una empresa que interese o incluso iniciar un nuevo venture en cualquiera de estos países del entorno, pues resulta que el análisis previo de qué tanta es la protección para mi inversión extranjera, cuál va a ser el trato que voy a recibir en el país de recepción de la inversión, pues no ha sido analizado y se hace, vamos a decirlo así, marcha atrás y incurre el proyecto en una serie de costos añadidos y probablemente en alguna ocasión incluso en su modificación y llegado el momento en su cancelación. Por tanto, ¿cómo se trata a la inversión extranjera directa en cada uno de los países a los que se pretende enviar o invertir? Pues siempre es el primer punto que vamos a estar viendo, en este caso particular en mi asignatura, perdón, en mi materia. El segundo gran bloque que se tiene que tener en cuenta a la hora de establecer esa inversión extranjera es la protección desde el punto de vista de planificación impositiva. ¿Sí? La planificación impositiva, la existencia de convenios de doble imposición, siempre es un elemento fundamental, un driver fundamental a la hora de diseñar la transacción. Por tanto, protección de la inversión extranjera y el tratamiento desde el punto de vista de la imposición o de la planificación fiscal internacional son los dos grandes bloques de análisis que se abordan en esta materia en particular, porque no son cuestiones fáciles de analizar, no son dadas y las fuentes de información tampoco son tan claras como para poder hacer ese análisis de manera, vamos a decirlo así, de manera un poquito aérea. Con lo cual, esta parte de derecho, se llama derecho internacional económico, de alguna manera ha evolucionado a lo que se llama derecho de la protección de las inversiones extranjeras, pues tiene una relevancia fundamental a la hora de
a la hora de analizar la viabilidad de una inversión de este tipo. Y este tipo de transacciones transfronterizas que nos comentas, Juan, ¿cómo las podemos clasificar y y cuáles son los distintos modos de inversión que tenemos disponibles? Bueno, los modos de inversión, a mí me gusta siempre conceptualizarlo, porque probablemente los abogados no lo hemos visto en ninguna de las materias que nos tocaron en su momento. No necesariamente los administradores y financieros lo han visto tampoco muy claramente. Sí, yo creo que en economía internacional, en internacionalización de la empresa, se ve con un poco más de detalle, pero realmente esa conceptualización de los proyectos de inversión transfronteriza, como entre aquellos que requieren de una inversión, vamos a decirlo así, más estable, de una llegada al país, de un establecimiento permanente, versus aquella inversión extranjera, que es one shot, que puede ser hasta todavía una relación comercial, una relación de distribución comercial o de comercio internacional, pues es necesario identificarlo claramente. Las fases de la internacionalización de la empresa, pues suelen recorrer este camino, ¿verdad? Primero una llegada mediante una distribución del producto o servicio, una vez que se ha identificado la conveniencia, el crecimiento del país, la generación de un mercado estable y que podría atraer definitivamente un establecimiento permanente en el país y hacer los negocios por sí solos, bueno, pues se pasa a esa fase donde hay una inversión mucho más estable, hay una presencia ya fija de la empresa extranjera o del fondo empresarial extranjero en la jurisdicción de recepción de la inversión. Ese camino, pues de alguna manera es natural y nosotros en la materia pues vamos también un poco recorriéndolo, ¿no? Y viendo cuáles son las ventajas e inconvenientes y con un poco de historia económica, entender qué es lo que ha pasado en algunos países de Latinoamérica a lo largo del tiempo. Evidentemente hay países que tienen una tradición muy grande en la recepción de inversión extranjera, desde México, Colombia, Chile, pero nosotros tratamos de enfocarnos en aquellos que se parecen un poco más a nosotros. Muy bien. Vehículos de inversión que pudiéramos tener disponibles o que normalmente surgen del nacimiento de estas transacciones transfronterizas. Compártanos un poco sobre los distintos vehículos de inversión que pudieran surgir, cómo operarían en República Dominicana y qué modos de inversión, o sea, de sociedad pudieran darse, tanto local como extranjeras. Bueno, realmente antes de abordar quizá los vehículos de inversión, sí que hacemos una distinción que también es clave para determinar cuáles son los vehículos de inversión más viables para canalizar la misma. Si hacemos un análisis de cuáles son aquellos proyectos que definitivamente son greenfield, es decir, es una inversión en un emprendedurismo absolutamente novedoso para el país, donde no necesariamente hay un acompañamiento con un socio local, que suele ser común en muchas ocasiones, y cuáles son aquellos casos donde hay un joint venture o un acuerdo con socios normalmente estratégicos locales para llevar a cabo ese tipo de inversiones. Por tanto, tanto los proyectos Greenfield como lo que son joint ventures, pues normalmente la determinación de su vehículo legal va muy de la mano de lo que exija la jurisdicción, de si hay restricciones, por así decirlo, a la operación de entidades, ya sean fondos o SPVs, en la jurisdicción en concreto, porque no se reconozcan a ciertas jurisdicciones o pero se prefieran directamente o haya un mejor trato impositivo a los vehículos legales locales me refiero, o hay muchas jurisdicciones que sí que hacen un trato absolutamente igualitario y equitativo entre las estructuras que vienen del exterior y las estructuras locales. Yo creo que ese análisis, que también lo hacemos en la materia, pues lleva muy rápidamente a establecer una diferencia con lo que sí que ya son cross-border M&A, que
que muchas veces se confunde la parte con el todo, porque yo creo que cuando se habla de transacciones transfronterizas y de cross-border transactions, pues la mayoría del público suele dirigirse o suele referirse realmente a las formas de cross-border M&A, de fusiones y adquisiciones. Esa diferenciación también me gusta siempre plantearla, siempre dejarla muy clara, porque probablemente aquí en República Dominicana cada vez más estamos viendo que los proyectos de inversión extranjera pues, nacen como verdaderamente como greenfield, como proyectos absolutamente nuevos, dado la apertura de la economía dominicana permite y el trato nacional que se da a esos inversores, pues permite que esos proyectos nazcan prácticamente de cero, sin necesidad de tener que abordar a una compañía existente o a un proyecto ya existente. ¿Okay? Y Bueno, ahí me llama la atención mucho algo que yo sé que en las sesiones de docencia de esta asignatura tú los tocas, pero me gustaría que lo abordemos aquí, aunque sea brevemente, sobre cuáles han sido los sucesos más hostiles que tu experiencia en este tipo de transacciones has podido percibir cuando estamos envueltos en una fusión, una adquisición. ¿Qué sucesos, así como te digo, hostiles, has podido tener de frente y que vamos a poder discutir con plena amplitud en la asignatura? Bueno, hostiles no muchos, no muchos en República Dominicana, pero fundamentalmente lo vemos más hacia afuera, ¿verdad? Outbound y pensando en que nuestros participantes en la maestría se van a embarcar o están ya embarcados en inversiones en el exterior, o en su caso en prepararse para recibir inversiones desde el exterior hacia República Dominicana. Con lo cual, hostiles, mira, hostiles normalmente siempre hace referencia a una categoría de lo que son los proyectos de M&A. Y por hostiles se entiende lo que son las ofertas públicas de adquisición de acciones, que normalmente son una forma de adquirir y tomar control societario de una empresa que está absolutamente operativa, ¿verdad? Entonces, hostil en República Dominicana particularmente no puede haber mucho, porque no hay un régimen de oferta pública de adquisición, por el simple hecho de que el mercado de valores, pues como saben, las acciones no flotan y no hay posibilidad de acudir a un mercado secundario a comprar acciones de compañías dominicanas. Eso creo que está en progreso y muy pronto podríamos estar viéndolo. Pero sí que hay algunos países del entorno, me voy a referir en el caso concreto de Costa Rica, donde efectivamente hay un régimen de oferta pública de adquisición de acciones y fundamentalmente lo que persigue ese régimen, que es un régimen de autorización por parte de la autoridad, la superintendencia o del mercado de valores, en este caso por la autoridad que la bolsa local determine, lo que tiene por objeto es fundamentalmente la protección del accionista minoritario, ¿verdad? Que a la hora de vender acciones por parte del público que tiene su poder o que tiene bajo su titularidad las mismas, los accionistas minoritarios estén igualmente protegidos y puedan ser arrastrados, por así decirlo, a esa compraventa en igualdad de condiciones, que quiere decir en este caso a igualdad de precio. El control societario que normalmente se podría entender que en sociedades que no cotizan alcanza el 50% de manera regular. Bueno, pues en el caso de sociedades cotizadas, de sociedades flotantes, normalmente se establece entre el 15 y el 30%, por tanto, esos regímenes hostiles, como tú lo llamas, me gusta la palabra, pues suelen proteger el que una compra, una adquisición que vaya al 15 al 20% de las acciones flotantes, pues efectivamente proteja a los accionistas minoritarios y puedan adherirse a la misma. Ese es un poco el tipo de transacciones que vamos a estar viendo y que vemos en la materia. Y luego, evidentemente, pues tenemos
pues las clásicas estructuras de compraventa de acciones más clásica o más ordinaria, la transferencia de activos con todo lo que ello implica, ¿verdad? En cada una de las jurisdicciones. Y creo que, pues, evidentemente, hay otro tipo de transacciones que tienen que ver más con fideicomisos y con toma de control en fideicomisos que también lo vemos en la materia. Sí, sí te he respondido a la pregunta. Totalmente, totalmente. Yo creo que tanto yo como la audiencia ha quedado con pleno conocimiento sobre qué tipo de operaciones pueden verse afectados a cada una de las partes. Cuéntanos un poco sobre los vehículos de inversión que tenemos disponibles en este tipo de transacciones, cómo pueden ocurrir y cómo se pueden estructurar. Uh-huh. Bueno, los vehículos de inversión, pues lo abordamos más desde un punto de vista de lo que es más frecuente en esta parte del mundo, evidentemente, que es acudir a jurisdicciones que son bien flexibles y que además aseguran el trato nacional cuando quieren realizar compras, adquisiciones o intervenir en los mercados legales, en los mercados locales, perdón. Eso no previene el hecho de que evidentemente sí que podemos no solamente ver a Panamá, Temán o algunas otras jurisdicciones como las que analizamos de manera más común como esas entidades o estructuras legales de inversión, sino que también nos acercamos un poco a la formación de fondos que ahora mismo, pues, tanto no solamente en Caimán, sino en BVI y en otras jurisdicciones muy cercanas, Panamá también es el caso, pues viabilizan de alguna manera mejor la estructura de inversión que se dirige hacia la internacionalización de la empresa. Sin embargo, pues también abordamos las estructuras más clásicas, por así decirlo, de las jurisdicciones como pueden ser Colombia, Costa Rica, El Salvador, que no dejan de ser sociedades o sociedades en comandita, y definitivamente pues siempre hay que dirigir la mirada a Estados Unidos también y jurisdicciones como Delaware, New York y Florida pues son también objeto del análisis. Fantástico. Juan, entendiendo bastante claro todo este proceso de una transacción transfronteriza, compártanos un poco sobre cómo se desarrolla, cómo son las fases que se deben abordar para una adquisición de una transacción transfronteriza, cómo, cada una de esas fases, cómo se van desarrollando, cómo se van estructurando desde su fase inicial, que comienza obviamente con una planificación de la transacción, hasta una fase post-cierre que debe venir ya para todo lo que conlleva la reestructuración corporativa. Bueno, yo creo que ahí estamos entrando ya quizá en el núcleo de muchas de las cuestiones que se ventilan o que abordamos en la materia, pero luego por extensión se van viendo en el resto de la maestría también, ¿verdad? Y definitivamente, yo lo decía antes, no hay una materia formal que aborde este tipo de cuestiones. Y evidentemente la experiencia y la experiencia en quien de alguna manera fueron los que entraron en estructurar las transacciones de esta manera, que son los países anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra de inicio, pues es lo que nos permite decir bueno, que sí hay un hilo común o un hilo conductor que podemos analizar y con el cual podemos desagregar la estructura habitual de este tipo de inversiones. Yo no les voy a descubrir aquí seguramente a nadie del público que este tipo de transacciones inician con esos tratos, con esas primeras negociaciones donde se trata de llegar a acuerdos muy puntuales, acuerdos probablemente de valoración de la empresa o valoración del negocio, donde se suscriben una serie de preacuerdos contractuales, normalmente no vinculantes, que son las famosas
cartas de intención o los memorándum de entendimiento, que ese es el comienzo de un proceso donde intervienen muchas partes, ¿verdad? Intervienen muchas partes y donde no solamente hay un comprador interesado y un vendedor interesado, sino que hay todo un mundo de banqueros de inversión, de asesores involucrados y donde el establecimiento de lo que es el proceso sobre el cual se va a llevar la transacción, pues está delimitado por lo que se va manejando por parte de todos estos actores a lo largo del camino. Muchos procesos de este tipo suelen ser competitivos, ¿no? Competitivos en el sentido de que hay un tender y hay una especie de, yo la llamaría casi más subasta competitiva, donde quien suba y quien lleve el mejor precio, pues en principio se gana el derecho a seguir adelante en la negociación. Esos procesos competitivos algunas veces son muy claramente definidos desde el principio y los participantes lo tienen claro que están entrando a una competencia y otras veces que no lo tienen tan claro. Pero sí que el hecho de que luego hay una serie de documentos que empiezan a ser ya habituales y que creo que a casi todos nos suenan como los binding offers, o es decir, las ofertas vinculantes o no vinculantes en un caso en una fase previa, que sí que permiten ya hacer un primer filtro de qué ofertas al vendedor le resulta interesante, pues tiene toda una ingeniería y toda una mecánica detrás de ella. Fundamentalmente financiera, pero también legal. También legal porque esos documentos cada vez son más complejos, cada vez avanzan más el contenido de lo que antes era el SPA, el contrato de adquisición de acciones o el contrato de transferencia de los activos, y eso obliga a que no solamente los financieros estén involucrados, sino que los equipos no solamente legales, pero los administradores estén al tanto de qué ocurre en esa fase de binding offer. Luego la estructura típica del SPA y de la compraventa de acciones. Bueno, si Esperanza estuviera aquí, seguro que me corregiría, porque realmente es una estructura que es relativamente simple, donde no hay una verificación de la transferencia de los intereses, de la transferencia de las acciones, porque normalmente queda sujeta a una serie de condicionantes muy variados. Normalmente esas condiciones son regulatorias, autorizaciones regulatorias en su caso, en el caso de que el target esté regulado, y en el caso de que el target no esté regulado, pues normalmente tienen que pasar muchas cosas a lo intro de la compañía o del grupo empresarial para que realmente en un tiempo relativamente corto ese proceso se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, la firma del SPA, el signing que se llama, no necesariamente conlleva la finalización de la transacción, sino que normalmente da pie a que ocurran una serie de acciones que culminan sí en un closing final, en un cierre final, donde las partes se intercambian aquellos documentos o la verificación de determinados hechos que permiten que se cierre la transacción. Y previamente a eso, pues, como todos conocen, hay un due diligence que normalmente suele ser bien complejo, bien costoso y bien difícil de entender en su caso. Y esta due diligence es por sí tan material y tan relevante que lo hemos incluido también como una materia per se en la maestría, porque hay muchísimas formas de realizar un due diligence, tiene muchísimas clasificaciones y también hay ahora mismo un aporte tecnológico bien relevante a la hora de realizar esos due diligence. Por lo cual, el camino hacia el closing es bien complejo y no termina normalmente ahí, porque luego también hay obligaciones para las partes a partir de ese closing que se llaman post-closing, obligaciones vinculadas al post-closing y que también permitirían decir o permitirían alegar que la transacción no se verifica en su totalidad hasta que esas condiciones se han verificado. El camino, evidentemente, yo estoy hablando en este caso de algo que se parece más a una transacción de adquisición de acciones o de compraventa de activos,
si estuviéramos hablando, como ya le he dicho, de un proyecto Greenfield, de un proyecto nuevo, pues la estructura es radicalmente distinta y evidentemente pues arranca desde cero con la determinación del vehículo legal, con la bajada de los fondos que se van a utilizar para la puesta en marcha del proyecto, si se realiza desde el exterior, si se acude a un financiamiento en la jurisdicción de recepción de la inversión y, en definitiva, poner en marcha todo un proyecto empresarial desde cero, que quizá aquí no es el momento de tocarlo, pero la estructura de un proyecto Greenfield con uno de cross-border M&A pues difiere muy claramente. Sí, ciertamente, Juan, la operación pudiéramos considerarla con cierta complejidad, ¿cierto? Y cuando tiene algunas fresas del pastel que le agregan algunos puntos relevantes, rápidamente pensando sobre aquellos beneficios que pudieran tener altos directivos, que pudieran ser pagados con acciones de la empresa y cómo esto puede afectar inclusive a los accionistas. Qué bueno que estas cosas las vamos a ver dentro de la asignatura y por eso no quiero que la audiencia deje de recordar la importancia de buscar mucho más información de este programa en las distintas herramientas que tenemos a su disposición para conocer mucho más sobre el programa de maestría. De igual modo, vamos a ver dentro del programa de maestría una asignatura de manera muy específica sobre el derecho de la competencia. Pero también dentro de este proceso de transacciones transfronterizas tenemos un derecho de la competencia transfronterizo. Cuéntanos un poco, Juan, sobre esta parte, sobre en esencia qué busca, qué trata de respetar, qué derecho trata de mantener ahí cubierto para que no represente riesgo en la operación. Bueno, yo creo que la materia lo que persigue es tener una visión muy clara sobre este tipo de transacciones, la diferencia en sus categorías, el camino que hay que seguir y luego los drivers o los factores estratégicos que hay que tomar en cuenta. Entonces, desde mi punto de vista, hay tres cuestiones fundamentales a la hora de iniciar una planificación estratégica de estos proyectos. Lo dije antes, uno es la protección de la inversión extranjera en el país de recepción de la misma. Hablé también de la planificación fiscal, como no puede ser de otra manera, que probablemente suele ser a lo que más atención se le presta desde el punto de vista de aquellos empresarios, de aquellos financieros y administradores que están al cargo de este tipo de transacciones, pero también me gusta incidir en que hay algunas áreas particularmente, yo no voy a llamarlas ni del derecho, sino básicamente de la regulación de cada uno de esos estados que van a tener una preponderancia fundamental a la hora de analizar y de diseñar la transacción. El derecho de la competencia de ellas y por eso el hecho de que tengamos una materia aparte en derecho de la competencia no precluye que me gusta ir a categorizar básicamente los conceptos fundamentales del mismo. ¿Por qué? Porque no hay un derecho de la competencia internacional, no hay una serie de tratados que establezcan normas sobre derechos de la competencia, pero sí hay unas categorías que son comunes a casi todos los países de nuestro entorno. Y sin conocer cómo se regula la competencia en cada uno de esos países, sin tener esos conceptos mínimos muy claros, pues evidentemente no se va a entender con previsión qué factores de riesgo se están asumiendo a la hora de bajar una inversión sin tenerlo en cuenta. No solamente vemos derecho de la competencia, hay algunas partes ya del privacy law que se ha convertido en tan relevante que normalmente afecta mucho también a las transacciones, incluso en su fase de diseño. Me trato en la materia también protección de datos personales,
porque en muchas jurisdicciones de nuestro entorno también el llegar con una inversión en un mercado, imagínense, en un mercado financiero o a nivel de una entidad de microcrédito y no tener en cuenta el diseño de cómo se protegen los datos personales de los que son los futuros clientes o de los clientes que ya están operativos en el país, normalmente conlleva una serie de dificultades añadidas y por supuesto, pues hay otras materias que también tocamos como el caso de las insolvencias transfronterizas, cómo se trataría en el caso de que la inversión extranjera pues, cayera en un default o cayera en una situación de insolvencia y cómo recuperar esa inversión y cómo enfrentar a los acreedores en el país de recepción de la inversión de manera coordinada desde nuestro lugar donde tenemos el centro de negocios fundamental. Pues todo ese tipo de cuestiones se abordan en la materia porque no dejan de ser cuestiones que queremos tener en el análisis previo a la definición del proyecto empresarial que se vaya a bajar, yo lo llamo así bajar, que se vaya a aterrizar en el país que se haya decidido. Muy bien. Juan, diversos estudios realizados en Latinoamérica con diversos CEOs han dado a relucir el interés, o más que el interés, que uno de los efectos del COVID ha puesto sobre la mesa el que diversas corporaciones pues estén evaluando constantemente sobre los activos productivos que tienen, cuál no es productivo y cuál puede ser rentabilizado, porque una de las cosas que el COVID nos ha mostrado es que existe la necesidad de que se desarrolle una transformación digital cada vez mucho más rápido. Y llegar a una transformación digital conlleva obviamente que se haga una inversión considerable. Dependiendo del sector que sea, deberá haber diversas inversiones en materia de transformación digital y hay que pensar en cómo financiarla. ¿Cuál es tu perspectiva con relación a lo que podemos esperar en los próximos meses en el cual las empresas se vean en la obligación de transar este tipo de activos? Y también importante resaltar que el Instituto OMG pues nueva vez se ha anticipado a este tipo de cosas, poniendo a disposición de los participantes un programa de maestría que recoge este tipo de operaciones y que dan lugar un poco más de luz para poder entender a cómo se mueve el mercado y cómo podemos ir a la par y actuar de manera resiliente. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu perspectiva con relación a eso? ¿Cómo tú ves que pudieran darse, si pueden crecer este tipo de operaciones? ¿Cómo tú ves que pudieran aumentar inclusive las operaciones de fusiones y adquisiciones en los próximos años, producto de todo estos efectos COVID? Bueno, es una pregunta bien compleja la que lanzas, pero bueno, trato de responderla. Realmente desde el mes de febrero o marzo, sí ya hay, como se dicen, hay brotes verdes en el sentido de que sí hay un rebote de este tipo de transacciones que habían estado paralizadas durante todo el año 2020 y marzo, abril ya sí abrió la veda a que ha habido un incremento. Evidentemente las jurisdicciones, los países más grandes pues llevan el liderazgo, pero nosotros sí hemos observado que hay un efecto rebote, un reinicio de la actividad en estas materias. Difícil para mí clasificarlos ahora mismo por países, pero el crecimiento, la percepción que tenemos nosotros es de un crecimiento sostenido, no tan fuerte o no tan sensible como quisiéramos, pero el interés de las empresas dominicanas por el exterior o participadas por empresarios dominicanos o de empresas del exterior que utilizan a Dominicana en muchas ocasiones también como plataforma o como puerta de entrada a Centroamérica y el Caribe y en algunos casos a algunos países del norte de Sudamérica,
Pues a mí me hace ser particularmente optimista sobre cómo vamos a cerrar el año 2021. Como le digo, los números siempre sacan a los mismos y a lo mismo quiero decir a los países grandes porque es de donde se obtiene la información básica, pero evidentemente si países como Brasil, México y Chile pues sí que están observando un rebote, ellos sí fuerte y sensible al inicio o al reinicio de la actividad cross-border, pues evidentemente los países más pequeños vamos detrás. En cuanto a lo que ha significado la digitalización de diversos negocios, yo creo que, y de diversas empresas, yo creo que nos lo pone más fácil, relativamente más fácil, ¿no? El no tener que acudir a X o Y países para verificar una transacción porque la operación fundamentalmente está allí, una operación clásica de manufactura o una operación clásica de entidad financiera o de empresa de microcrédito, pues evidentemente nos pone mucho más fácil, mucho menos costoso, mucho más eficiente el poder hacer ese tipo de asesorar o llevar a cabo esas transacciones desde nuestras mesas de trabajo. Y también un factor fundamental, muchas de estas empresas son multijurisdiccionales, no necesariamente tienen un centro de negocios o un centro de toma de decisiones muy definido, y de alguna manera eso también le otorga la flexibilidad para tener una presencia en los mercados digitales de varios países. Realmente las fronteras se difuminan. Ustedes saben que cuando las fronteras se difuminan, el fisco se pone alerta y busca la manera de taxar, de establecer esos filtros impositivos. Ustedes ya han visto durante los últimos meses como varios países bueno, República Dominicana también, como determinados servicios que son transfronterizos, eso sí, que no tienen una jurisdicción necesariamente de origen, cómo eso se imponen una serie de tributos a determinados servicios digitales, y eso evidentemente pues es algo que ahora mismo en materia de planificación fiscal es una de las cuestiones que más en boga está y a las que nosotros más miramos. Saben que el pionero fue Chile, que le puso quiero recordar que fue un 16% a la prestación de servicios digitales, donde no era posible determinar la jurisdicción de origen o la jurisdicción desde la que se estaba prestando ese servicio. Bueno, pues el resto de países va a seguir esa onda y República Dominicana también está muy cerca de en los próximos meses iniciar ese proceso de esa nueva regulación. Así que eso nos abre nuevas posibilidades porque las transacciones más clásicas van a continuar. Esa economía se mantiene viva y el mundo digital pues nos abre nuevas posibilidades. O sea que en definitiva, Juan, hay una amplia oportunidad para el participante de este programa de maestría en montarse en la ola o en el auge que pudiera tener lo que es la exportación de servicios o el comercio de servicios. Exacto. Sin lugar a dudas que sí. Y todo eso son transacciones transfronterizas y todo eso tienen una multitud de elementos, de áreas de interés a analizar previamente o a llevar a cabo la inversión o asesorar a cualquier empresa o holding empresarial en esa materia. Fantástico. Bueno, nueva vez vamos a agradecer a la audiencia, Juan, que hemos tenido en el día de hoy. Ya hemos llegado a la parte final de este webinar que hemos querido llevar con mucho deseo y con mucho interés de que las personas pues conozcan un poco más sobre las transacciones transfronterizas. Gracias a la audiencia que nos da la oportunidad de hacerle llegar este tipo de información y manténganse al tanto sobre las redes sociales de la institución y la página web donde vamos a poner a disposición otras sesiones de webinars para conocer un poco más sobre todo lo que pueden obtener en los programas de maestría que tiene el Instituto OMG. Dejo con ustedes a Luis y feliz tarde.
Sí, no, de mi parte, básicamente agradecerles, Juan, Néstor, por tan dinámica de intervención, agradecerle a la audiencia y, como dice, pues, Néstor, todos quedar pendientes de los próximos eventos y webinars que tendrá el Instituto OMG y su programa de maestría. Señores, buenas tardes.